Muy buenas tardes. Damos inicio a la segunda jornada del día número 2 del, del, del Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica. Iniciamos con la primera ponente, que va a ser la doctora Analysek Rojas, lo cual cursa un curso de pediatría e infectología perinatal. Es docente e investigador con una titulación de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja, y nos va a hablar sobre el tema del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy para compartir este diálogo sobre dificultad respiratoria en el recién nacido. Doy mi agradecimiento a Felsosen y a todas las asociaciones científicas que han tenido la gentileza de invitarme para compartir con ustedes esta tarde de hoy. De manera introductoria, les puedo comentar que la dificultad respiratoria es la principal patología del recién nacido y la primera causa de internación en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La OMS epidemiológicamente reporta que pese a que el número mundial de muertes en recién nacidos descendió desde 5 millones en 1990 hasta 2.4 millones en 2019, los niños son los que mayor riesgo corren de morir en los primeros 28 días de vida, es decir, aun cuando la mortalidad ha disminuido, siguen siendo los primeros 28 días cruciales. El 75% de todas las muertes neonatales ocurren durante la primera semana de vida y aproximadamente 1 millón de recién nacidos mueren las 24 horas siguientes al nacimiento. Esto nos da una idea de cuán es importante una adaptación del recién nacido en este primer momento. ¿Quiénes son los que se complican más? Los niños nacidos de partos prematuros, que se han complicado con asfixia, que tienen infecciones, que han tenido defectos congénitos, porque estos, según los reportes, han causado las muertes en mayor proporción en el año 2017. Antes de hablar un poquito de esta enfermedad, como se comentó al inicio, es necesario saber algunas cosas de fisiopatología y fisiología. La estructura y las proporciones de las vías aéreas y de los pulmones del recién nacido son diferentes a las del adulto, porque la distensibilidad torácica es mayor y puede acentuar diferencias funcionales. Es decir, por la misma inmadurez que tienen los recién nacidos, la pared torácica de ellos es más distensible, tienen más cartílago y todavía no tiene la formación ósea totalmente establecida a nivel intercostal. Otra cosa importante a señalar que los mecanismos reguladores de la ventilación, como todos ya sabemos, ustedes y ya deben tener en cuenta cómo es la unidad de ventilación pulmonar, que es el alvéolo. Y esa ventilación perfusión se lleva a cabo por 3 elementos. Primero, las concentraciones de oxígeno en sangre, el pH de la sangre, a través de quimiorreceptores centrales y carotidios que tienen ese control sobre el centro de la respiración. Otro mecanismo que controla la respiración fisiológicamente es ese enclave entre inspiración, expiración, los músculos, las costillas, el diafragma, que responden a estos quimiorreceptores que responden a estas concentraciones de oxígeno. Todos sabemos que en inspiración los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo y la caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. En expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye de volumen. El aire sale de los pulmones. Este mecanismo normal, fisiológico, cuando un niño no tiene una buena adaptación respiratoria en el momento del nacer, puede desincronizarse
puede haber alguna inestabilidad entre estos mecanismos de elevación, contracción, relajamiento que acabo de mencionar. Es muy importante entonces hablar de la adaptación respiratoria del recién nacido. Antes del parto o durante el mismo, ¿qué pasa en el pulmón? Acuérdense que él está en un medio acuoso y disminuye la producción de líquido en el pulmón. Durante la etapa intrauterina fetal, los pulmones están llenos de agua porque ellos están respirando en un medio acuoso. Entonces, antes del parto y durante él, ya ese pulmón necesita ir depurándose de esa agua para entonces llenar sus alvéolos y sus pulmoncitos de aire. Cuando se está desencadenando el trabajo de parto, el descenso del canal de parto, el tórax del niño se comprime por la acción que hacen los músculos pélvicos maternos durante el proceso de contracción y dilatación, y parte del líquido exuda hacia la tráquea, es decir, los músculos perineales comprimen ese pulmón y ese líquido sale hacia la tráquea. Y cuando el niño está naciendo, nosotros mientras lo secamos y lo estimulamos, desencadenamos también estímulos para que él inicie su primera respiración. Y esta adaptación respiratoria la hace él por una serie de mecanismos, como por ejemplo el aumento del cortisol, de la hormona antidiurética, de la TSH, el aumento de las catecolaminas, de la adrenalina. Esto influye para que él airee su pulmón, aumenta la presión de oxígeno, y hay dos eventos fundamentales para esta adaptación, que es que el recién nacido disminuye las resistencias vasculares pulmonares y aumenta las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, estos son mecanismos adaptatorios que necesita el recién nacido para él cumplir su oxigenación. Porque como dije, los pulmones, cuando él está en el proceso de nacer, todavía tienen líquido. La placenta sigue proporcionando oxígeno y en vida intrauterina es importante recordar que la sangre llega a través de la aurícula derecha, no pasa por el pulmón, lo hace es por el foramen oval directo a la aurícula izquierda. Es decir, en vida fetal existen agujeros que evaden este trayecto, que lógicamente cuando el niño nace se cierran. Dentro del útero es importante recordar que los vasos sanguíneos del feto están contraídos y por lo tanto está aumentada la resistencia vascular pulmonar durante la vida fetal. Entonces, la transición a la respiración pulmonar o el establecimiento satisfactorio de una función pulmonar depende de que el niño nazca con las vías aéreas permeables, de que el recién nacido tenga un desarrollo funcional de los pulmones, que haya madurez del control bioquímico respiratorio y que se elimine ese líquido que rellena los pulmones y que pueda ser repasado por gas. También es muy importante que antes del nacimiento hay un transporte activo de sodio a través del epitelio pulmonar que empuja el líquido desde la luz pulmonar hacia el intersticio y ayuda a la posterior reabsorción en la vasculatura. Es decir, que el transporte activo de sodio del epitelio pulmonar es un factor importante que ayuda también a esa eliminación en exceso del líquido pulmonar. Entonces, el aumento de las concentraciones de catecolaminas, vasopresina, prolactina, glucocorticoides activa esa absorción de líquido, desencadena el cambio de ese epitelio pulmonar que pasa de secretar cloruro a absorber sodio
y cuando se absorbe sodio se arrastra agua. Entonces, este es un cambio fundamental a nivel del epitelio. La primera respiración del recién nacido se cumple gracias a que el niño, si está maduro, tiene ya el surfactante alveolar que evita que en esa primera entrada de aire, en esa primera bocanada que él hace cuando llora en sus primeros minutos, pasa aire directamente al alveolo, estos se expanden y se contraen sin ningún problema. Entonces, este agente tensioactivo es el que reviste los alvéolos de este material que evite que las paredes se peguen y él pueda respirar normalmente. Cuando vemos un recién nacido que él está respirando extrauterinamente por primera vez, debemos recordar que en ese momento lo hace porque disminución de la presión de oxígeno, aumento, disminución del pH y hay una elevación de CO2 por interrupción de la circulación placentaria. Es decir, el recién nacido hace una acidosis, pero fisiológica, donde acumula CO2 y ese acúmulo de CO2 es lo que lo hace también respirar. Se redistribuye el gasto y también se ayuda hay una disminución discreta de la temperatura corporal. Cuando el niño no se adapta a esta primera respiración, puede estar asociado a patologías como prematuridad o que el niño sea postérmino, a nacimientos múltiples, a que tenga forceps, a que haya sido, tenga una presentación anómala, una presentación, por ejemplo, de vértice o podálica, que tenga o nazca con anemia, con infecciones, o causas maternas como, por ejemplo, la anestesia general que induce a una depresión neonatal transitoria, que la madre sea hipertensa, que tenga diabetes, polidranio, oligohidranio, es decir, desprendimientos prematuros de placenta, hemorragias del tercer trimestre, o sea, todo lo que complique ese escenario perinatal. Pero también es importante, y en esto quiero hacer énfasis, que también las causas de dificultad respiratoria pueden ser de causas propiamente respiratorias, como que el niño aspiró el líquido meconial, que haya taquimia transitoria, que no tenga surfactante, que tenga malformaciones pulmonares, pero también podemos encontrar causas extrapulmonares, que nazca con una lengua más grande, macroglosia, que tenga una patología cardíaca, una cardiopatía congénita, que tenga una anomalía de tórax, por ejemplo, una deformidad ósea, que tenga desórdenes metabólicos como una hipoglicemia, una hipocalcemia. Entonces, esto también nos habla de que las causas no solamente pueden ser respiratorias, sino extrapulmonares, ¿ok? Como ven en esta diapositiva que hay patologías diafragmáticas, neuromusculares, infecciones, etc. Luego tenemos entonces, para entrar al tema, ya habiendo visto cuáles son las condiciones que debe tener un recién nacido para respirar, para regular esos quimiorreceptores, para expandir sus pulmones, entonces pasamos con una de las principales causas, que es la enfermedad de membrana hialina. Esta es la dificultad respiratoria más frecuente en el prematuro por la deficiencia de surfactante, llamada enfermedad de membrana hialina. Su incidencia es muy alta a medida de que disminuye la edad gestacional. Se dice que es frecuente entre un 60-80% cuando el niño tiene menos de 28 semanas y de 15-30% cuando tiene entre 32 y 36 semanas, y es muy raro en los niños de 37 semanas de edad gestacional. Las manifestaciones clínicas son muy importantes porque tenemos que son niños o recién nacidos que presentan dificultad respiratoria,
taquipnea, quejido, aleteo nasal, retracciones, cianosis, disminución del burbullo vesicular y en casos graves apneas, y podemos ver en esta radiografía de tórax velamientos totales de uno o ambos campos pulmonares en una etapa inicial. ¿Cómo valoramos nosotros la dificultad respiratoria? La podemos valorar por los signos o el esquema de Silberman, en donde de 0 a 2 puntos, mientras un niño tenga, por ejemplo, marcado aleteo nasal, marcado quejido, marcado tiraje, retracción external, disociación toracoabdominal, estos niños van a tener un puntaje muy alto, que significa que tienen una gran dificultad respiratoria. Es decir, un puntaje de 7 a 10 puntos en el esquema de Silberman nos habla de gran dificultad respiratoria. ¿Por qué se presenta? Aquí vemos una imagen donde está el alvéolo y vamos a ver en el lado sano una configuración normal del alvéolo. Cuando vemos en el lado contralateral, vemos que hay una distorsión del alvéolo que va a provocar una disminución del volumen pulmonar, va a provocar atelectasias, va a provocar inflamación, alteraciones de la perfusión, porque el alvéolo no tiene surfactante, y el surfactante lo necesita para evitar el colapso alveolar. Entonces, esta inmadurez del parénquima hace que el recién nacido haga chun de derecha a izquierda, se sobrecargue de líquido, no puede ventilar, no puede llenar sus alvéolos de aire y aumenta mucho el líquido pulmonar alveolar e intersticiales. Se sobrecarga el pulmón de líquido. De tal manera que todos estos elementos hacen que él haga o tenga un gran esfuerzo para respirar, tenga mucha dificultad que va a ser increciendo. Empieza en un primer momento poca y después a las pocas horas la hace más fuerte. Y esto es importante que lo consideren cuando atiendan un recién nacido prematuro, que inmediatamente no va a tener signos acentuados de dificultad respiratoria. Aquí vemos una imagen de un recién nacido monitorizado, muy probablemente con una membrana hialina, es prematuro y va a tener todas las características de la prematurez: piel lisa, brillante, sin pliegue, bajo peso, escaso panículo adiposo. ¿Qué exámenes nosotros debemos pedir? Evidentemente la gasometría para verificar si hay hipoxemia, hipercapnia, para verificar que haya acidosis, solicitar el hemoleucograma y reactantes de fase aguda. Tenemos que pedirle calcio, magnesio, glucosa, porque estos recién nacidos se descompensan rápidamente metabólicamente. Tenemos que pedirle ecocardiogramas porque también pueden tener, por su prematuridad, ductus persistentes, aumentos de la presión de la arteria pulmonar asociados a cardiopatía congénita. Aquí vemos una imagen donde podemos ver unos infiltrados reticulogranulares difusos con reforzamiento de la trama vascular, y en etapa inicial esta membrana hialina puede confundirse con una neumonía o con otra patología respiratoria. Sin embargo, cuando sabemos que es un pretérmino, en pretérminos la causa más frecuente de dificultad es la membrana hialina. El tratamiento de estos pacientes es en terapia intensiva. Estos pacientes deben ser tratados con todas las medidas de monitoreo de signos vitales, controlarle todo lo que es su temperatura, pedirle sus exámenes, como dije, y sobre todo apoyo ventilatorio, intubarlos, conectarlos a una ventilación mecánica asistida
y darles lo que se llama surfactante exógeno pulmonar, que puede ser de origen bovino, de origen de ternero o de origen porcino. Cuando les hablo de surfactante, es una sustancia que es la que ellos tienen de déficit y les ayuda a expandir los alvéolos, y es una sustancia alveolar que viene en un preparado para uso intratraqueal. No se utiliza intramuscular ni endovenoso, sino se utiliza directamente, se coloca un tubo endotraqueal y se coloca por vía del tubo endotraqueal. Luego tenemos otra patología muy frecuente, que es la taquimia transitoria. No es tan grave como la membrana hialina, se presenta tanto en los prematuros como en los atérminos, y se presenta porque el niño no hace esa reabsorción que les dije del líquido excedente que hay en los pulmones. Al principio de la charla les comenté que dentro de los mecanismos adaptatorios está esa parte donde el niño expulsa el restante de líquido que está en el pulmón. Cuando esto no ocurre, y además el niño fue obtenido por cesárea, la madre se le hizo sedación materna, aspiró líquido amniótico y en algún momento puede haber esta patología. Esto histopatológicamente se describe que puede haber un edema pulmonar transitorio secundario a esta falta de reabsorción de líquido, y también una dificultad para eliminar este líquido fetal. Igual los signos y síntomas son como, por ejemplo, signos de edema pulmonar, sobrecarga de líquidos, cianosis, de sobrecarga de líquido de él, o sea que no puede expulsar ese líquido en exceso a nivel de pulmón. Hay cianosis, hay quejido, retracciones. La diferencia con la membrana hialina, que esta patología no comienza inmediatamente que el niño nace. Se puede presentar como a las 6, 8 horas de nacido, y es una patología, si se quiere, autolimitante, que mejora rápidamente con solamente líquidos y oxígeno. La mayoría de las veces no hay que trasladar al niño en cuidados intensivos y evolucionan satisfactoriamente. Esta es una imagen de una taquimia transitoria donde vemos también aplanamiento de los arcos costales, vemos una redistribución del flujo hacia los vértices, infiltrados intersticiales, signos de atrapamiento de aire. Como dije, estos niños se mantienen en cuidados intermedios neonatales, se les coloca oxígeno, se hidratan parenteralmente, se colocan, si es necesario, CPAP nasal o ventilación mecánica si el caso es grave, pero generalmente son niños que con solamente colocarles oxígeno por mascarilla, hidratación y monitorizarlos, mejoran. Luego tenemos otra patología muy frecuente, que es la neumonía perinatal. Esta causa dificultad respiratoria puede ser adquirida por vía ascendente o por contacto durante el parto. Suele presentarse precozmente en forma de un síndrome séptico inespecífico, como por ejemplo un distrés respiratorio predominante. Esta neumonía es causa importante de morbimortalidad neonatal, tanto para el recién nacido a término como en el pretérmino. Entonces tenemos dos tipos. Cuando es vertical, se adquiere por vía transplacentaria, y cuando es horizontal, asociado al cuidado de la salud. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, niños que permanecen por tiempo prolongado en la unidad de cuidados intensivos o cuidados neonatales, que se manipulan, se transfunden, pueden hacer por vía hematógena, se les puede presentar esta neumonía y se llama asociada al cuidado de la salud, cuando no se hace un lavado adecuado de manos al manipularlo. Y como dije, la primera es transmisión vertical, porque hay enfermedades maternas infecciosas que se transmiten por la placenta,
y esto puede ocasionar este tipo de situación. En cuanto al agente de las neumonías, el más frecuente es el estreptococo betemolítico de grupo B. ¿Por qué? Porque este es el que se encuentra más en la flora vaginal materna. Los signos radiológicos de esta neumonía a veces en etapa inicial, cuando tenemos una membrana hialina leve o una taquicardia transitoria moderada, puede confundirse con una neumonía. Sin embargo, cuando vemos condensaciones pleurales, esto ya nos orienta más a que sí es una neumonía y también cuando vemos infiltrados intersticiales y cuando vemos hiperinsuflación. En esta imagen, distinta a la que les he mostrado, vemos una imagen blanquecina en el tercio superior y medio del campo pulmonar izquierdo. Entonces, aquí esta es una imagen típica de condensación pulmonar. En la segunda, no vemos la imagen, pero vemos signos de atrapamiento aéreo y algunos con buena vista podemos ver unas imágenes reticulares finas. ¿Qué vamos a hacer con un niño con neumonía? Tenemos que darle antibióticos. Aquí tenemos una serie de elementos que no es el tema, pero es importante que ustedes sepan que tenemos que usar antibióticos endovenosos, aminoglucósidos, betalactámicos, cefalosporina, antibióticos tipo meropenem. ¿De qué depende cómo vamos a seleccionar? ¿A quién le vamos a poner aminoglucósidos? ¿A quién le vamos a poner antibióticos de amplio espectro, de alta gama, dependiendo del tipo de neumonía? Si nosotros tenemos un niño que nace con una neumonía, que sospechamos que sea por un estreptococo de grupo B, podemos combinar ampicilina con una cefalosporina o ampicilina con aminoglucósido, porque son neumonías precoces asociadas con el canal genital materno, con la flora que está ahí. Pero si son neumonías asociadas al cuidado de la salud, donde hay gérmenes más agresivos, como Serratia, Enterobacter, Proteus, Klebsiella, debemos usar cefotaxime o alguna cefalosporina de tercera y considerar el uso de meropenem, que son antibióticos ya que son útiles para este tipo de bacterias multiresistentes. Conclusiones de esto, podemos decir que la dificultad respiratoria en el recién nacido causa gran porcentaje de muertes en países en vías de desarrollo. Es posible evitarlo si somos cuidadosos en recomendar a la madre un adecuado control prenatal. Tercero, si se actúa con eficacia y rápido, se pueden evitar las secuelas y complicaciones de este síndrome. Y sobre todo, nosotros lo que tenemos que hacer es preservar lo que podamos las medidas generales. Porque si bien nosotros como estudiantes en el primer momento no vamos a manejar al recién nacido, pero sí podemos hacer lo siguiente, tomar en cuenta las medidas generales. Para todo neonato, independientemente de la causa de dificultad que tenga, posicionar la cabeza en posición de olfateo, no una posición excesivamente de flexión ni una posición excesiva de extensión. Colocar un oxímetro para medir el pulso. No podemos darle lactancia materna porque puede broncoaspirar. Le debemos dar hidratación parenteral con solución de estrosa al 10%, que contenga sodio, que contenga potasio y calcio. Control de líquidos ingeridos y eliminados. Debemos controlarle la diuresis, la temperatura, la frecuencia respiratoria, solicitarle sus exámenes como biometría hemática, electrolitos, glucosa, calcio, gasometría y radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque de las medidas generales va a depender de cómo este paciente recién nacido nosotros lo vamos a derivar. Y es muy importante que nosotros controlemos la temperatura, porque si ya el niño con dificultad respiratoria tiene problemas,
Si se enfría, se pone hipotérmico, el problema va a ser peor. Entonces, con este recorrido, pues he culminado mi presentación, esperando que ustedes hayan podido diferenciar cuándo es una membrana hialina, cuándo es una neumonía, cuándo es una taquipnea y sobre todo lo más importante es recordar las condiciones fisiopatológicas de lo que es necesario recordar para saber entender por qué un recién nacido tiene dificultad respiratoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su información y muchas gracias a los compañeros que estuvieron presentes en el día de hoy. Si hay alguna pregunta. Sí, si tienen una pregunta, lo escriben en el comentario, por favor, para responder. Doctora, tenemos una pregunta del estudiante River Flores. Dice, ¿cómo prevenir la enfermedad de la membrana hialina? La membrana hialina se previene principalmente con que la madre tenga un adecuado control prenatal. Esta es una patología que se desencadena en los recién nacidos prematuros que nacen menos de 37 semanas. Entonces, si la madre se alimenta bien, acude a control prenatal, no tiene infecciones durante el embarazo, no tiene ninguna enfermedad que la pueda descompensar y adelantarle el parto, el riesgo de prematuridad disminuye y por lo tanto el riesgo de tener enfermedad de membrana hialina también disminuye. Eso es una parte. Y la segunda parte, si ya la madre durante el embarazo tuvo una amenaza de parto pretérmino, entonces se contempla maduración precoz pulmonar con esteroides para que se acelere la producción de neumocitos tipo 1 y 2, que son las células que cubren el alvéolo, que son las células que producen surfactante. Entonces, si esta madre va a control prenatal, el obstetra determina que ha hecho varias oportunidades, amenaza de parto, le dice, bueno, le voy a indicar esteroides para que usted se ponga esta cantidad a esta dosis. Generalmente se utiliza glucocorticoides a la dosis de 12 miligramos para que la madre se le coloca intramuscular para que se acelere la producción de surfactante y no se desencadene el parto y no vaya a tener problemas. Entonces, antes que se desencadene el parto, se madura el pulmoncito con esteroides. Esas son las dos principales maneras de prevenir la membrana hialina. Ok, doctora. Tenemos otra pregunta que hace el estudiante Yara López. ¿El uso de antibióticos en un neonato podría tener algún efecto negativo a largo plazo? No, en ningún momento. Los antibióticos en recién nacido no causan secuela. Se deben usar con razonamiento clínico y a la dosis adecuada, pero no dejan ningún tipo de secuela. Ok, y una última pregunta, doctora, del estudiante Marco Macías. Nos pregunta sobre qué parámetros ventilatorios se empezaría el tratamiento con el neonato de membrana hialina. O sea, si es necesario, si es necesario el tratamiento con la ventilación mecánica. Ajá. Los parámetros ventilatorios de un neonato con membrana hialina son bastante exigentes. Se necesita un FiO2 de un 100% y una fracción expirada de oxígeno bastante alta y una fracción inspiratoria también elevada para poder abrir ese pulmón que está colapsado porque los alvéolos también lo están. Ahora bien, ¿cómo saber qué parámetros voy a colocar? Eso lo dice cuando yo tenga los gases arteriales. No hay un parámetro que yo le pueda decir exactamente, le va a poner tanto de volumen, tanto esto. Lo que sí es que si un recién nacido que se va a intubar le sale una presión de oxígeno por debajo de 50, una presión de CO2 por arriba de 60 y una gran acidosis respiratoria, los parámetros ventilatorios tienen que ser bastante altos en el sentido de tener una presión suficiente para poder disminuir ese CO2 y que se reabran esas vías aéreas colapsadas
por el déficit de surfactante. Entonces, cuando se decide colocar parámetros ventilatorios, se tiene que tener a la mano los gases para decidir, bueno, tanto tiene de PO2, de pH, PCO2, le voy a poner estos parámetros. Esto más o menos es en línea general. Ok, doctora, muchas gracias por responder. Al parecer ya no hay ninguna duda o pregunta de los compañeros. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos para servirles. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Con respecto a las palabras claves, es una misma asistencia para estas dos ponencias y ahí está, en cada ponencia vamos a dar una palabra, en la siguiente ponencia vamos a dar la otra.